En esta ocasión les traemos este evento con ForcePoint, donde hablaremos sobre cómo el nuevo escenario de las amenazas emergentes impactará en las organizaciones e instituciones gubernamentales en este 2022. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo García, Sales Engineer de Centroamérica y el Caribe. Al final del taller tendremos un sorteo de unas Amazon Gift Cards, así que presten atención para que puedan ser uno de los afortunados. Gaby, no sé si tengas algo más que agregar antes de que Juan Pablo inicie. Muchísimas gracias, Yauris. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar con nosotros esta mañana y presentarme con ustedes. Mi nombre es Gabriela Fernández, yo estoy basada en Costa Rica y soy la Territory Account Manager para ForcePoint. Para mí es un gusto enorme poder acompañarles un ratito esta mañana y contarles un poquitito sobre cómo ForcePoint está visualizando pues que puedan ser los retos que van a enfrentar o que ya están enfrentando las instituciones y las empresas durante todo este año. Es importante mencionar que este reporte se nutre de nuestro laboratorio, por lo cual es información de primera mano que ponemos a disposición de ustedes para que puedan pues también tomar decisiones bastante informadas respecto a todo lo que son proyectos e iniciativas que ustedes están desarrollando para precisamente asegurar o enforzar lo que tenga que ver con materia de ciberseguridad en las distintas instituciones o empresas que nos acompañan hoy. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Obviamente, un webinar pues nos permite brindar una visión alto nivel, un mensaje alto nivel que con todo el gusto vamos a poder profundizar posteriormente si ustedes así lo desean. Entonces desde ya ponerme a sus órdenes. Yo voy a dejar más adelante en la cajita del chat mi información de contacto y bueno, con el equipo de Yauris vamos a estar también más que gustosos de posterior a la sesión conversar ya a detalle con cada uno de ustedes. Entonces vamos a continuar, JP, con la presentación que has preparado para hoy. Mute. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por compartir este tiempo que nos dedican. Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes y por favor, cualquier duda, cualquier consulta, podemos irla escribiendo por el chat y luego vamos aclarando. En realidad es una sesión pues más que todo informativa de lo que hemos venido trabajando. Permítame primero para compartir pantalla, por favor. Y si me confirman cuando ya se está viendo pantalla. Ya se ve la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, tal como comentaba Gaby, entonces lo que buscamos hoy es hacer un poco de reflexión de lo que sucedió durante los últimos 12 meses. Bueno, ya podemos hablar de 14 meses. Ya iniciamos el 2022, ¿verdad? Pero a partir del comportamiento, que se dio el año pasado, es donde nuestros expertos empiezan a trabajar en este concepto de Future Insights, que lo que nos proporciona es un conjunto de expectativas que han definido o que ven nuestra organización sobre las tendencias y eventos que consideramos que son muy importantes, que van a salir durante este 2022. De hecho, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que ya muchas de esas, en cierta forma, se han cumplido. Parte de este estudio o de este informe de predicciones se genera por nuestro Edge Labs, que es nuestra alma en la parte de investigación contra malware. Y esto ha generado muchas discusiones entre diferentes líderes de seguridad a nivel global y es lo que vamos a estar enfrentando durante todos los próximos meses. Y como les digo, ya hemos enfrentado o estamos enfrentando actualmente, ya que esto salió en diciembre del año pasado por nuestras cabezas de investigación, líderes de departamento, y antes de poder empezar a hablar de lo que vamos a enfrentar y de lo que ya estamos viviendo, pues tenemos que analizar qué fue lo que sucedió el año pasado. Entonces,
El año pasado fue muy interesante porque inició muy similar a cómo terminó. ¿Por qué? Bueno, si todos se acuerdan bien, el año pasado iniciamos mitigando el famoso Sunburn. Esto fue una vulnerabilidad que se detectó a través de un software de una casa comercial de monitoreo que afectó miles de empresas alrededor del mundo. Todos sus clientes en una u otra forma se vieron afectados. Tenemos los datos de 18,000, pero puede ser que algunos no pudieran cuantificar si fueron vulnerables o no. Luego tenemos que, por lo menos, malwares importantes. Podemos hablar de que a inicios del 2021 salió un botnet llamado Emotet que fue desmantelado, entre comillas digo, por la Interpol y por la Europol, ¿verdad? Entonces, se le asignan o se asocian con este botnet más de 2.500 millones de dólares de estafas o de fuga de capital que se dio como efectos del botnet, y investigando pues inicia desde el 2014. Entonces es difícil cuantificar en realidad el costo total que causó este botnet, ya que pasaron pues varios años antes de que se pudiera desmantelar, y por eso digo entre comillas, porque a finales de noviembre del año pasado se volvió a capturar rastros del botnet, se volvió a identificar actividades ligadas al malware. Luego acá en Latinoamérica hablamos del Spalats. El Spalats es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenía un target específico. Y ese target era instituciones de gobierno y empresa privada en Colombia. Uno de los más afectados fue el sector energético y el metalúrgico. Entonces, a través de troyanos intentaron atacar y espiar a las víctimas, y se supone que el vector de ataque que fue utilizado en este caso fue el phishing, archivos adjuntos. Y entonces la gran preocupación que tenemos siempre, que los atacantes pudieron llegar a tener comando y control desde afuera de las organizaciones, y esto pues afectó grandemente a ese sector específico de la metalurgia y de la generación eléctrica. Luego, con respecto a los datos a la venta, el año pasado, nuevamente Facebook estuvo en los titulares, ¿verdad? Por ahí de abril del año pasado se detectó a la venta en el mercado negro, en el Deep Web también, más o menos una base de datos con 533,000 millones de información de usuarios de Facebook. Y esto era interesante porque incluía no solo el nombre del usuario, incluía los números de teléfono, relación sentimental, relaciones familiares, fecha de nacimiento, ubicación geográfica y ocupación. Mucha información que puede ser utilizada con estafas siguiendo la técnica de ingeniería social. Ya teniendo este tipo de datos, llaman a cualquier persona y le dicen su fecha de nacimiento, le dicen a qué se dedica, probablemente dónde trabaja, y algún otro dato que le sea familiar, posiblemente íntimo, como el nombre de la pareja o no sé, la fecha de nacimiento. Entonces, las personas pues son más vulnerables, ¿verdad? Entonces, eso se logró capturar, y después se publicó más de 1,5 millones más que eran asociados a correos gubernamentales de gente. Lograron, a partir de su ocupación, sacar una base específica de usuarios que trabajaban en diferentes gobiernos. Entonces, esto fue recolectado bajo el método de scrapping y afectó mucho. Digo que empezamos y terminamos de la misma manera porque a final de año estuvo el famoso Log4Shell. No sé si todos se acuerdan,
que empezamos todavía a principio de año, estábamos mitigando en algunos casos, donde se utilizaron unas librerías de Apache donde la vulnerabilidad existía ya hace mucho tiempo atrás, pero hasta ahora fue detectada y no se sabe desde cuándo se pudo haber estado explotando. Entonces, por eso iniciamos el año de manera que lo terminamos mitigando parches y es lo que nos generó el año pasado. Ok, según nuestros expertos, tenemos entonces a Eric Tressler, nuestro vicepresidente de G2CI, que es el encargado de la parte de gobierno y de ciberdefensa para gobierno, que nos empieza a hablar de los ataques cibernéticos son parte del arsenal militar. Y esto es algo que ya estamos viendo hoy en día y que les voy a comentar un poquito más adelante. Para poder hablar de esto, tenemos que montarnos un poco más atrás y podemos dar como banderazo de salida, utilizar el ciberespacio como enfrentamiento, campo de enfrentamiento o campo de batalla desde la salida del Stuxnet. No sé si ustedes se acuerdan del Stuxnet. El Stuxnet fue un gusano informático malicioso que entró en los sistemas informáticos de una planta de nuclear en Irán y destruyó las centrífugas nucleares porque en ese momento se pensaba que Irán estaba enriqueciendo plutonio y para lograr eso, el trabajo de las centrífugas es subir la temperatura, bajarla en el punto adecuado y girando esto logran sacar las impurezas del uranio. Y básicamente, a pesar de que el equipo que se utiliza para esto es un equipo Siemens que no tiene conexión a internet, el virus llegó a este equipo. ¿Cómo? A través de un USB. Esto se supone que el vector de ataque fue que se esparcieron alrededor de miles, unas 5,000 llaves USBs, no solo en Irán, sino en países aledaños, de manera que esperaron que alguno de los usuarios de la planta nuclear pudiera agarrar una de estas llaves, copiar el código de programación del equipo Siemens y llevarlo a través de la USB porque la máquina no tiene conexión alguna. La única forma de infectarla era recibiendo código a través de un USB, que es lo que usan para programarla. Entonces, esto logró hacer que se frenara la iniciativa del gobierno de Irán hacia crear armas nucleares nuevas. Y esto estamos hablando del 2011, ¿verdad? Entonces, se dice que esto fue una alianza estratégica entre varios países donde se culpa a Estados Unidos, se culpa al gobierno de Israel, ¿verdad? Que eran los principales interesados de que no generaran armas nucleares Irán y que adicionalmente tuvieran los recursos para poder probar en un equipo de estos que es carísimo, ¿verdad? Y entonces, aparte de eso, se asocian 4 o 5 vulnerabilidades de día cero a nivel de sistemas operativos. Entonces, estamos hablando de algo que fue sumamente pensado, de que se utilizaron muchos recursos y por eso es que desde entonces se habla de la ciberseguridad o se habla del Internet como el nuevo campo de batalla de los gobiernos. Aunado a eso, podemos hablar de ransomware también. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado que el ransomware también ha sido utilizada como técnica de afectación para infraestructuras públicas. Por ejemplo, el año pasado se dio un ataque cuyo autor o la persona que se asignó el ataque fue un grupo de hackers conocido como DarkSide,
que afectó a los Estados Unidos, a una empresa que se llama Colonial Pipeline. Esta empresa lo que tiene es uno de los oleoductos más importantes de los Estados Unidos, que tiene más de 8.800 kilómetros, que va desde Texas hasta Nueva York. Se dice que probablemente el gobierno de Rusia intervino, ellos niegan cualquier vínculo o responsabilidad del ataque, pero para poder mitigar esta afectación fue necesario que Colonial Pipeline apagara equipos. Entonces, al apagar equipos, hubo desabastecimiento en todos estos estados costeros y pues afectó grandemente pues el movimiento de mercaderías y demás. No se sabe con exactitud cómo Colonial Pipeline pudo volver a producción. Se supone que pudieron restablecer sus sistemas, pero no se descarta que tuviera que ver con el pago de un rescate. Entonces, al final, tampoco los atacantes dijeron si obtuvieron un rescate o no. No lo confirmaron, no lo negaron. Y así es como se puede afectar la infraestructura pública de un país. Y si esto lo hacemos de mala fe, en un conflicto, pues nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Otro fue el Revil también, que comprometió a Cayesea con vulnerabilidades, ¿verdad? Y entonces hubo varias víctimas. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de cosas, verdad? Con los ataques. Los ciberataques, si bien es cierto, cuando se usan de manera armamentista o de manera de defensa o de ataque, podríamos pensar que son de guante blanco porque no matan directamente a una persona, pero el problema es que afectan a cientos y a miles de ciudadanos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el conflicto actual que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, logran afectar en las plantas de producción de energía? Apagan un país, apagan medio país, pueden hackear, que es lo que se ha dado, que han intentado, la planta de producción de energía nuclear en Ucrania, y pues eso produce el 25% de la electricidad del país. Entonces, sí, no están apuntando con un arma a una persona, pero es el equivalente a una bomba porque su afectación, pues, es de cientos de miles de ciudadanos. ¿Qué pasa si afectan el suministro de agua de una ciudad? Que ya se dio, que intentaron modificar la combinación de químicos que se utilizaba para limpiar el agua, y si no hubiera sido por la persona que está en sitio y que se hacía café todos los días y detectó que el agua que salía de la planta de tratamiento era diferente, el sabor era más ácido, no se hubieran dado cuenta de que los equipos estaban hackeados. Entonces, si sumamos esto a lo que ha salido o la tendencia que ha emergido en los últimos años de la ciudad inteligente, que por definición decimos que una ciudad inteligente es aquella que tiene la capacidad de utilizar la tecnología y las tecnologías de información y comunicación con el objetivo de crear mejores infraestructuras y espacios para los ciudadanos, que esto va desde el transporte público, la obtención de energías limpias o inclusive que un ciudadano desde un anuncio que está en media calle pueda solicitar asistencia estripando un solo botón, y que cámaras que están a más de 500 metros o inclusive de 1 kilómetro puedan enfocar la cara de esta persona, ver lo que está sucediendo y que pueda tener asistencia en menos de 1 minuto de cualquier oficial que ande cerca. Esto permite que las ciudades apuesten por competitividad, por tener mayor colaboración entre entidades gubernamentales y privadas, creatividad, y
sostenibilidad, porque buscan ser amigables con el ambiente. Y parte de los esfuerzos que se han generado en Latinoamérica, estoy investigando un poco, bueno, podemos citar ciudades inteligentes como la de Buenos Aires, donde han hecho varios esfuerzos ahí para lograr diferentes cosas que tienen que ver con comunicaciones, con transporte. Podemos hablar de Santiago de Chile también, que es una de las que ha tenido más crecimiento en menor tiempo. También está Ciudad de México. En Ciudad de México sucede algo muy interesante. Sí está detrás y ya se está considerando un Smart City, una ciudad inteligente, pero al ser urbes tan grandes, pues es difícil complementar todos los requisitos, mientras que dentro del interior de México hay ciertas ciudades mucho más pequeñas que ya han sido catalogadas por entidades internacionales como ciudades inteligentes de la A a la Z. Luego está Medellín, está Montevideo, está acá la capital de Costa Rica, San José y Ciudad de Panamá con su metro y un montón de cosas más, ¿verdad? De hecho, el problema de las ciudades inteligentes son los sistemas de control. Y cuando las ciudades inteligentes ofrecen a sus usuarios facilidades de conectividad, si bien es cierto, el ciudadano promedio se facilita mucho la vida teniendo conectividad en los parques y demás, también es una forma de atraer atacantes porque esa misma conectividad le va a beneficiar al atacante. De hecho, estuve investigando un poco y Puerto Rico no solo se está encaminando a ser ciudad inteligente, la parte urbana, sino que se habla de que se va a convertir en una isla inteligente. Después del desafío que presentó el huracán hace unos años atrás, todos los gastos de reconstrucción, y se han gastado miles de millones de dólares en eso, han sido enfocados no solo a preparar o a reparar más bien lo que se dañó, sino que de una vez se está apostando para cuando todo se logre terminar, que quede con el enfoque de ciudad inteligente. Y esto es bastante una iniciativa que es de aplaudir y es parte de los problemas que estamos enfrentando ahora. Volvemos al conflicto actual. ¿Qué ha pasado en esta última semana? Por ejemplo, Ucrania está recibiendo a diario ataques de denegación de servicio hacia sus entidades financieras, públicas o privadas. El que la gente no pueda acceder a su dinero, el que la gente no pueda transaccionar, es una forma de debilitar la moral de los ciudadanos en un conflicto. De igual manera, tenemos que sumar acá la importancia del hacktivismo, que si ya hace años atrás lo habíamos oído aumentar y había tenido mucho más auge, en este momento está jugando un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque está tomando un bando y ese bando es atacar a Rusia. Y se dio el fin de semana que no se ha hablado mucho esto de los medios, pero si buscan con detalle van a encontrar muchos videos de que Anonymous logró hackear los medios de comunicación pública de Rusia y logró transmitir el himno de Ucrania al mismo tiempo en todos esos canales. Entonces, esta parte de usar técnicas de hacktivismo o técnicas de hackeo, perdón, como parte del arsenal, pues ya es algo que está presente y que estamos viviendo hoy en día. Inclusive, les invito a buscar en la página de la Armada de los Estados Unidos, cuando la gente se enlista, dice las posibles posiciones que puede ocupar o que puede solicitar para ocupar. Y por lo menos hay 5 de ellas que están relacionadas a ciberseguridad, tanto desde defensa como desde ataque y planeación. Entonces es algo que ya está y es algo que vamos a seguir viendo. Probablemente en el futuro no tengamos ni siquiera que poner soldados, todo va a ser a nivel de drones y todo va a ser a través de conexiones a internet entre redes y demás. Entonces, esto es todo un desafío que estamos afrontando actualmente. Siguiendo con
Nuestros expertos, tenemos a Stuart Taylor, que es nuestro director de Labs, que son toda la gente que se dedica dentro de Forcepoint a investigar la parte malware, y nos hace una pregunta, nos dice que si estamos listos para lidiar con las actualizaciones maliciosas masivas. Qué complicado, ¿verdad? Ok. O si estamos preparados para interactuar con actualizaciones que parecen lícitas y no lo son, y nos pueden distribuir código malicioso. Entonces nos devolvemos a lo que sucedió con SolarWinds, ¿verdad? Que esto empezó a finales de noviembre del 2020, pero enero y febrero del 2021 estuvimos atacando, conmocionó a la industria. ¿Por qué? Porque el malware estaba oculto dentro de una actualización de software legítima. Y no solo fue un ataque dirigido que pudieron extraer datos, sino que la propagación que tuvo fue lo que amplió el número de víctimas. Normalmente, cuando aplicamos un parche en una solución de software, es porque sabemos que nos va a resolver algo o nos va a mejorar el desempeño. En este caso se valieron de eso. Y aparte de que fue un ataque complejo y sofisticado, que es lo que implica que de atrás hubo un sponsor económico muy importante. Esto afectó solo en Estados Unidos más de 18,000 instituciones públicas y privadas. Empresas como FireEye, Microsoft, Deloitte analizaron el impacto que tuvo a nivel de gobierno, y a pesar de que no se brinda toda la información, se puede estimar que fue algo que afectó mucho. Y esto no fue el primero que sucedió de esta manera. De hecho, si nos devolvemos al 2017, el PEITA funcionó de alguna manera similar, que aprovechó que los usuarios de Azure Live, a través de una actualización, tuvieran problemas, tuvieran fugas de información, y no se pudo detectar en algunos casos hasta años después. Entonces, el utilizar actualizaciones legítimas para esparcir malware es algo que va a seguir siendo mucho más común. Parte de eso es el open source. Los proyectos de código abierto siguen creciendo exponencialmente. La empresa privada tiene iniciativas para utilizar código abierto, y a pesar de que la calidad del código abierto ha mejorado del cielo a la luna durante los últimos 10 años, las vulnerabilidades siguen estando, ¿verdad? Y el detalle es que ahora se incrementan a un nivel mucho más veloz. Entonces, la noticia buena acá es que sí, se está trabajando mucho en open source, pero el problema es que los ataques a las cadenas de suministro están creciendo abrumadamente y atacando directamente al open source. Por ejemplo, se hizo un estudio en el 2021 donde se analizó los ataques a cadenas de suministro, y una empresa consultora que se llama Sonatype estimó que se dieron 12,000 ataques a proyectos de código abierto. Entonces, con respecto al año anterior del 2020, estamos hablando de un incremento de nada más y nada menos de un 650%. Entonces, si esto afecta a las grandes organizaciones que se han basado en código abierto, y fue mucho de lo que nos pasó con el Log4Shell, hay un adagio que dice, más que todo en la parte de desarrollo, de moverse rápido, aunque se rompan cosas, puede afectar mucho. ¿Por qué puede afectar mucho? Porque cuando se están desarrollando los proyectos no se está dando las capas de revisión a nivel de código, no solo desde su concepción, sino durante todo el desarrollo del proceso. No sé
si ustedes alguna vez escucharon la frase, ahora que ya está en producción el software, verifiquemos que sea seguro. Estoy seguro de que nunca la han escuchado porque nunca nadie en la historia lo ha dicho. Una vez que está en producción, se deja ahí hasta que falle. Y esta forma de pensar nos hace caer en un término que en metodologías ágiles o en metodologías de desarrollo conocemos como la deuda tecnológica. ¿Qué es la deuda tecnológica? Cuando los programadores están haciendo su código, probablemente lo están haciendo bajo presión con la necesidad de entregar lo más pronto posible. Y a veces se dejan de lado lo que son las buenas prácticas, lo que tiene que ver con seguridad. Inclusive parte de las pruebas que se hacen de calidad no siempre incluyen seguridad, solamente funcionamiento. Entonces, aquí se está adquiriendo una deuda con el desarrollo del software. Es lo que llamamos deuda tecnológica. Entonces, se hacen las cosas, el programador hace las cosas pensando que en algún momento se van a solucionar. Pero al final siempre se preocupa de simplemente de que funcione. Y por estar funcionando no se toca. Se toman diferentes atajos para que funcione y listo. Ahora bien, hay una frase que dice, si está trabajando bien, no la toque. Y estoy seguro de que esto sí lo han escuchado cientos de veces. Y es el problema de que la métrica de esta deuda tecnológica, que puede ser un poco técnico el concepto, ¿verdad? Se mide en horas. Entonces, muchas veces un desarrollo de 300 horas, por decir algún número, puede llegar a tener una deuda tecnológica de 200, más del 50%. ¿Y qué sucede? Que nos vamos a dar cuenta de la afectación real de esa deuda tecnológica hasta que un bug nos cause un incidente de seguridad. Entonces, esto es algo que tenemos que poner detalles, algo que tenemos que cambiar nuestra cultura y empezar a trabajar en eso. Otra de nuestras líderes tecnológicas dentro de Forcepoint, la doctora Margaret Cunningham, ella tiene un doctorado y se especializa en la parte de comportamiento humano. Para nosotros en Forcepoint es muy importante la parte de comportamiento humano y decimos que somos humanocéntricos y ella nos habla de que para poder recalcular nuestra posición en seguridad tenemos que entender el riesgo que significa entender nuestra situación actual, cómo funciona nuestra fuerza laboral ahora. Para lograr establecer cualquier iniciativa o estrategia de ciberseguridad, tenemos que entender el contexto de lo que vamos a proteger y los factores que afectan la capacidad para poder ejecutar ese plan. En los últimos 2 años, nuestra comprensión del riesgo de seguridad ha variado su entorno y ha variado drásticamente. ¿Por qué? Porque teníamos una serie de reglas establecidas, no solo de comportamiento de las personas, sino de cómo las personas perciben las reglas cuando trabajábamos y las políticas que hay en cualquier oficina, código de vestimenta, horarios, un montón de cosas. Al empezar a cambiar esta metodología de trabajo, hemos logrado pues muchas cosas, como por ejemplo de que las personas se pueden conectar de cualquier lugar, de que las personas inclusive no necesitan de horarios, sino que se pueden conectar en cualquier momento. Y estos cambios en las reglas, en las políticas y en las directrices, si bien es cierto, ha favorecido a muchas personas, a otras les ha afectado. ¿Por qué? Porque esta apertura o este cambio inesperado ha sido
una amenaza para el sistema tradicional. De hecho, el gran pilar aquí es trabajar desde casa. El deterioro de esas reglas de los espacios digitales que se han abierto versus el decremento de los espacios físicos ha hecho de que la gente hable como en estos espacios, ¿verdad? Que estamos teniendo actualmente. Yo estoy desde San José, ustedes están en Puerto Rico, podemos trabajar sin ningún problema. La gente no tiene que enfrentar para ir a su trabajo. Muchos de ustedes están desde su casa, no tuvieron que afrontar una hora de tránsito para llegar a la oficina, que ya hace que la gente llegue indispuesta, sino que para muchos de los usuarios, esta pérdida de límites tiene un impacto positivo. Me imagino que ustedes, alguno hasta ha hecho un Excel de cuánto combustible ha economizado en los últimos 2 años y adicionalmente cuánto más ha gastado en comida, ¿verdad? Entonces, ya que poder liberarse de ese tipo de obligaciones que causan estrés, que impactan negativamente en nuestra calidad de vida, también hay otros límites que se desvanecen o se desdibujan y causa incertidumbre. Y esta incertidumbre puede causar estrés en las personas, como por ejemplo los que hacemos tercer tiempo de trabajo, que nos sentamos de nuevo en la computadora como a las 10 de la noche antes de irnos a acostar, en teoría, para revisar que todo el buzón quede limpio, y de un pronto a otro nos dan 2 de la mañana, 3 de la mañana, sin hablar también de los que tenemos hijos en casa y que al principio todos querían ver qué era lo que estaba pasando en la cámara. Entonces, es algo muy curioso de lo que hace importante saber cómo evaluar la postura de seguridad desde el trabajo remoto o el trabajo híbrido. Y para eso tenemos un marco útil que se llama la medición de la tecnología humanística. Y como pueden ver ahí, lo que hacemos es suponer cómo la gente cree que está usando la tecnología, cómo ellos dicen que están usando la tecnología y al final, cómo en realidad las personas usan la tecnología. Y hay un campo de fantasía ahí, ¿verdad? Que nos hace la brecha mucho más grande y la mayoría de las organizaciones están gastando mucho tiempo en pensar en lo que están haciendo sus empleados desde casa y muchas de esas están quebrándose la cabeza cómo medir los resultados, ¿verdad? Y la entrega o la creación de nuevas reglas para que se pueda informar a los colaboradores de cómo se está dando ese trabajo. Y es que las reglas de la cancha cambiaron, porque mucha gente a nivel de empresa le tenía lo que yo llamo el temor a las pijamas, que la gente en vez de gastar una hora de transporte, gastara una hora durmiendo o gastara una hora haciendo ejercicios o que desayunara en familia tranquilo y que luego se sentara a trabajar. Entonces, este tipo de cosas no solo cambia la psiquis de los colaboradores, sino que se abre a que las empresas forzosamente dieran teletrabajo, a que muchas de las personas usen equipos personales para trabajar o en viceversa, usen equipos de la empresa para asuntos personales y que adicionalmente busquen ayudarse con herramientas que tienen a nivel de Internet que no necesariamente son homologadas por la empresa. Y es aquí donde hablamos del Shadow IT, donde hay gente utilizando aplicaciones en nube para facilitar su día a día, pero al final de cuentas nos abren un espacio de exposición y un riesgo de seguridad para la empresa, para lo que estamos trabajando en seguridad y nos genera esta visión fantasiosa de cómo creemos que la gente trabaja y cómo realmente utiliza la tecnología para interactuar con clientes y colaboradores o proveedores de la organización. Ya para ir concluyendo, tenemos el incremento del hacking agrícola y de nuevo hablamos de los ataques inteligentes. ¿Ustedes han pensado qué sucede si se cae el internet generalmente o una falla general? ¿Qué le puede pasar a nuestra comida?
más y más se están automatizando las fincas agrícolas. Y el detalle es que a diferencia de otras cadenas de suministro, las fincas agrícolas no se pueden dar el lujo de tener sistemas de contingencia tan amplios. La forma en que se ha hecho la agricultura ha cambiado. Han construido negocios basados en sistemas que son mucho más eficientes, pero a su vez mucho más frágiles. ¿Por qué? Porque pueden impactar grandemente si alguno de los componentes falla. En los últimos años, esto es lo que hemos visto. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un ataque a una empresa que se llama JBS, que es la empresa más grande de producción de carne o distribución de carne, como lo quieran decir, del mundo. Solo a nivel global, ellos aportan el 25% de la carne que se consume en el mundo y tuvieron un problema de ransomware. Inclusive afectaron proveedores de ellos mismos y esto hizo que se perdiera carne, el transporte, y si a esto le sumamos un problema de gasoductos y demás, entonces tenemos que pensar todo lo que sucede desde la granja hasta la mesa y cómo esto nos puede afectar y inclusive puede ser parte de una herramienta militar para afectar una población, porque una cosa es no tener electricidad, no tener combustible, pero si no tenemos comida, matamos a las personas. Igual con electricidad, afectamos un hospital y demás, pero se pueden hacer diferentes contingencias. Con la comida es algo muy distinto que puede afectar grandemente a grandes poblaciones. Y por último, y nunca está de más decirlo, se levanta el telón para dar comienzo a la era de la prevención. Siempre hemos hablado de la prevención. Inclusive hace poco estuve trabajando en un artículo para una publicación de tecnología y yo les decía, no quiero sonar cliché, pero es mejor prevenir que lamentar. Y un claro ejemplo de eso es en el ransomware. Hemos visto que el ransomware tiene cadenas donde entra, se duerme, pasa tiempo, se distribuye como un gusano y después cambia de forma y empieza a afectar y su afectación es grande. Entonces, ¿cómo logramos atacar esto? Primero, con Zero Trust. Es una de las técnicas que nos van a ayudar a prevenir no solo el ransomware, un montón de cosas. Desconfiar en todo y verificar siempre sería el primer enunciado o el enunciado principal de Zero Trust. Y tenemos en la actualidad diferentes tecnologías que nos ayudan a cumplir ese enunciado de Zero Trust. Por ejemplo, tenemos tecnologías como el RBI, el Remote Browser Isolation, donde va a ayudar a atacar la navegación de los usuarios, a proteger la navegación de los usuarios, donde vamos a eliminar todo el código fuente de las páginas que consulten los usuarios y le vamos a entregar un string de JPGs completamente limpio. Y la otra es el CDR, que es una técnica que por lo general va muy ligado al RBA y que nos sirve para un montón de cosas, inclusive para eliminar la estenografía, que es una forma de fuga de información, donde nosotros vamos a tomar un archivo, el que sea, y cuando el usuario lo descarga, esta tecnología va a tomar el archivo y lo va a desarmar todo. Es como agarrar una computadora y ponerla todas las partes sobre la mesa, por aquí la pantalla, por aquí la memoria, por aquí la tarjeta madre, el procesador, tornillos, y vamos a analizar cada una de esas piezas para determinar si es necesario o no que esté dentro del archivo. Y cuando se vuelve a armar el archivo, ese archivo va a estar reconstruido. Eso se llama Content Design and Reconstruction. Va a estar reconstruido y vamos a sacar cualquier 0 o cualquier 1 que no sea necesario. Entonces, siempre vamos a verificar. Seguimos con la parte de Zero Trust y esto nos permite no solo proteger fugas de información, sino que cualquier código malicioso que pueda estar presente dentro de los archivos. Entonces, como conclusiones,
La prevención sigue siendo y se va a convertir en algo de lo más importante que vamos a tener que afrontar durante este año. Sabemos que nuestras soluciones de seguridad tienen que ser convergente o haber convergencia dentro de nuestra estrategia de seguridad. Ya no solo podemos tener capas y capas de seguridad, como lo veíamos desde antes, sino que tenemos que entender que esas capas se tienen que unir, se tienen que hablar y se tienen que brindar inteligencia entre ellas. Y es aquí donde la integración y la combinación de tecnologías como el RBA, como un Web Gateway y como el CDR empieza a tener mucho sentido de aislar a nuestros usuarios con la protección de Zero Trust y muy enfocados hacia el borde y los servicios en nube como SASE. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Ahí está en mi correo electrónico. Estas son nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan porque ahí van a encontrar información de este tipo constantemente. A diario estamos publicando y en este momento pues abro el espacio. Si alguien tiene algún comentario o alguna consulta, este es el momento. Muchísimas gracias por el tiempo. En el área de, bueno, en el chat no tenemos consultas, pero igual todos pueden, si desean hacerla con vivo, pueden quitar el mute y con toda confianza, no necesariamente una consulta. Si tienen algún comentario del contenido, pues es súper válido también que nos lo compartan y así enriquecer la presentación. De igual manera, recordarles que no se nos vayan para poder hacer la rifa al final. La rifa la vamos a hacer entre los participantes pues, que estén hasta el final. Entonces ya casi vamos a eso, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario y si no, pues como siguientes pasos o como siguientes acciones que podemos dejar es definitivamente reiterar que estamos a sus órdenes. Nos encantaría tener un espacio posterior a esta charla para conversar un poquito más sobre cómo Forcepoint está apoyando a las organizaciones con todo este tipo de retos que tenemos hoy en día. Y bueno, también mencionarles en nuestro perfil de LinkedIn estamos también compartiendo casi que todos los días información muy valiosa, no solamente información que viene de nosotros como fabricante, también información de terceros, evaluaciones y reportes de terceros que bien pueden servir también de referencia para ustedes. Entonces, bueno, si no tienen consultas, Ana, creo que podemos ir con la parte de sorteo y así estaríamos en puntito con el tiempo que reservamos para esto. Excelente, cabal. Nos quedan unos minutitos, entonces vamos a irnos a la rifa. Voy a compartir mi pantalla para que veamos los nombres que están. Por favor, si hay alguien que no está acá, si nos puede escribir por allí, por el chat, para que los podamos agregar. Solamente los que estén ahorita son los que van a poder participar. No sé si hay alguien que no esté por allí que nos pueda avisar para poderlo agregar antes de empezar. Si no, creo que estamos todos, ¿verdad? Así es, ahí estamos todos. Estamos todos. Ok, perfecto, empecemos. Entonces, por aquí nos están escribiendo, un segundito, Ana, nada más. Claro, claro. ¿Quién Okay. falta? María Elena Cruz Núñez. Ok, ahorita. Bueno, y mientras tanto comentar que Yo también. esperamos que la próxima sesión que tengamos en esto sea ya en la isla, ¿verdad? Que la podamos hacer en San Juan y luego pues
poder estar allá y comernos un mofongo con una medalla y sería buenísimo. Esperemos que la próxima sesión la podamos tener ya por allá en la isla, si Dios lo permite. Buena sugerencia, Juan Pablo, me parece. Listo, María Elena Cruz se agregó, Ramón Bello y ¿alguien más, Gaby? Ronaldo Eh, Almeida. Solo que Rolando creo que es del team, ¿cierto? Del equipo de CSD. Sí, es correcto. Ok, y Ramón Bello. Sí, Ramón Bello ya está y María Elena Cruz. Ok, Ok, estaríamos ahora sí, entonces. estaríamos entonces, gracias, Ana. Perfecto, entonces si ya no falta nadie más, vamos a tener la rifa de 3 gift cards de Amazon. Entonces vamos a ir sacando uno por uno. Por favor, pónganse en contacto si su nombre sale allí. Nos escriben por el chat su correíto y con el team de SS, de SETI, van a poderse poner en contacto, me imagino, con Yauris para que les hagan entrega de este gift card. Entonces, sin tanta emoción, vamos a empezar. El primero. Súper. Yuri Rojas. Primer gift card. Bueno, si sale otra vez, no puede participar. Siguiente. Por ahí escribió Yuri, está presente, entonces se lo ganó. Excelente, Segundo. felicidades. Y César Hernández. Felicitaciones, César Hernández. Segundo gift card. Por ahí sí nos escribe para ver si está presente y se contactan con Yauris para que les puedan hacer entrega. Y por ahí contestó César Hernández, entonces vamos con la tercera. César Hernández. Y parece que es Omar. Y Omar de León, felicitaciones. Tercer ganador. Y por ahí contestó también Omar. Excelente, todos prestando atención. Entonces, cada uno se ha hecho acreedor a un gift card, un Amazon gift card de $50 que por allí se puede poner en contacto con Yauris para que les puedan hacer entrega de su regalo. Y muchísimas gracias a todos por participar. Hemos llegado al final de nuestro evento. Nos vamos a poner en contacto con ustedes, como mencionó Gaby, para poder hacer el follow-up, para poder apoyarles en cualquier consulta que ustedes tengan. Y muchísimas gracias por su tiempo a todos por estar acá con nosotros.